manejo responsable de la información, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué sucede cuando interactúo en la red? Las redes sociales son sinónimos de comunicación interpersonal. En las redes sociales, la manera de comunicarnos cambia sustancialmente. Para relacionarnos con éxito es necesario conocer el entorno, los modismos y el lenguaje particular de cada red social. Interacción con las redes sociales. Esto dependerá del tipo de uso, personal o corporativo. Objetivos con respecto a los medios sociales. Es importante plantearnos la finalidad de estar en una red social. Es fundamental proteger nuestra intimidad e integridad. La identidad digital es la utilización de tecnologías emergentes centradas al usuario. Todas nuestras acciones dentro del espacio digital conforman nuestro perfil digital, actuando de una manera ética y legal dentro de una correcta cultura de la participación. Elementos para la gestión de una identidad digital: visibilidad, posicionamiento web, reputación, privacidad en Internet. La huella digital. Todos los días, lo querramos o no, la mayoría de nosotros contribuye a la elaboración de un retrato de lo que somos en línea, un retrato que es probablemente más público de lo que nosotros suponemos. Por lo tanto, no importa lo que tú hagas en línea, lo que importa es que sepas qué tipo de huella estás dejando y cuáles pueden ser los posibles efectos. Huella digital. Orienta los contenidos hacia mercados o consumidores específicos. Ayuda a los empleadores a analizar nuestros antecedentes. Ayuda a los comerciantes a seguir nuestros movimientos a través de múltiples sitios web y compras en línea. Redes sociales. A continuación mostraremos un video el cual nos detallará 4 razones principales las cuales debemos de tomar en cuenta para cuidar nuestra identidad digital. 4 razones para cuidar nuestras huellas digitales. ¿Qué es una huella digital? Estamos acostumbrados a mirar todo tipo de información en Internet, pero aparentemente Internet también nos está mirando a nosotros. Cada vez que visitamos un sitio web para buscar información, cada vez que compartimos algo en las redes sociales o enviamos un mensaje instantáneo o correo electrónico, vamos dejando algo de nosotros. Nuestras huellas digitales son los rastros que dejamos al utilizar Internet. Las huellas digitales tienen tanto costos como beneficios. Por ejemplo, pueden ofrecer comodidad al ahorrarnos tiempo cuando iniciamos una sesión al no tener que volver a ingresar nuestros detalles personales. A cambio, bueno, de eso se tratan los tutoriales sobre huellas digitales de la Internet Society. La mayoría nos damos cuenta de que al compartir conscientemente información o subir fotografías a las redes sociales, estamos perdiendo algo de privacidad. Pero es probable que pensemos menos en las huellas que creamos por defecto, simplemente por utilizar un buscador, realizar compras en línea o habilitar los servicios de localización. Como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Es difícil gestionar algo que nunca hemos visto. Es habitual escuchar, no tengo nada que ocultar, ¿por qué debería preocuparme por mis huellas digitales? En realidad, hay muchas razones para hacerlo, algunas de las cuales analizaremos en un momento. Pero la más simple es la siguiente. Nuestras huellas digitales revelan mucho sobre nosotros, se acumulan y forman una instantánea detallada de nuestros gustos y hábitos,
y esa información tiene valor comercial. Nuestras huellas digitales son monetizadas por organizaciones con las que no tenemos ninguna relación y sobre las cuales no tenemos ningún control. Pocos usuarios se dan cuenta de lo íntimas que son nuestras huellas digitales, ni de la frecuencia con la que los datos resultantes son compartidos por terceros. Una empresa de seguridad en línea identificó más de 200 anunciantes externos y 630 tecnologías de seguimiento que están recogiendo información de los usuarios en Internet. En este momento, ¿tiene abierta alguna sesión en Facebook, Twitter o Google Plus? De ser así, sus visitas a cualquier sitio web que tenga un botón de me gusta, tweet o +1 están siendo rastreadas, no importa si hace clic en el botón o no. Cada sitio que visitamos les ofrece más información que pueden almacenar y comercializar. Aquí hay un intercambio implícito, pero ¿quién se lleva la mejor parte? Ahora veamos algunas de las razones por las cuales nuestras huellas digitales son importantes. Algunas de las razones variarán dependiendo de cada país y de cada cultura. Es probable que estén comprendidas en una de 4 categorías: proteger nuestra reputación, mantener nuestra capacidad de decidir dónde y cómo compartimos nuestra información personal, evitar pérdidas financieras, preservar nuestra libertad. Proteger nuestra reputación. Incluso si pensamos que no tenemos nada que ocultar, no toda nuestra información personal es apropiada para todos los públicos ni en cualquier momento. Nuestras huellas digitales pueden ser sacadas de contexto y malinterpretadas. Si buscamos en Internet apelación contra una multa por exceso de velocidad, un tercero podría suponer que esa búsqueda tiene relación directa con nuestra situación personal, más allá de que eso sea cierto o no. Si una persona utiliza una tarjeta de crédito o débito para pagar la cuenta de lo que un grupo de amigos consumió en un bar, si luego utiliza esa misma tarjeta para pagar el estacionamiento, podría dar la impresión de que conduce bajo efectos del alcohol, incluso si esa noche era el conductor designado. ¿Y acaso otras personas realmente tienen derecho a ver esa información o sacar esas conclusiones? La reputación es un juicio social e interpersonal, templado por el perdón y por el olvido. Internet no ofrece ni lo uno ni lo otro. Decidir dónde y cómo compartimos nuestra información personal. Todos tenemos información que solo deseamos compartir en determinados contextos. Tal vez deseamos compartir nuestra información médica con nuestra familia, pero no necesariamente con nuestro jefe. En algunos países puede ser importante mantener en privado y que pocos conozcan nuestras creencias religiosas. Probablemente existen circunstancias en las cuales nos sentimos cómodos compartiendo información personal con alguna organización a través de Internet, pero no nos gustaría que esa información se difundiera por todas partes. Con los mecanismos de seguimiento que existen en la actualidad, la mayoría de los usuarios de Internet no tiene el control necesario para evitar este tipo de difusión. No hay una forma fácil de decirle no a la mayoría de las formas de seguimiento, y definitivamente no hay ninguna forma de decir puedes compartir esto, pero no esto otro. Más allá del seguimiento por motivos comerciales, también hay que considerar el aspecto de la ley. Microsoft, Google, Twitter, Facebook y Yahoo han dado a conocer datos sobre sus usuarios a solicitud de los gobiernos, y hay una preocupación creciente por la cantidad de aplicaciones a las cuales se les fugan datos personales de los usuarios. Los servicios en línea pueden reducir fuertemente la capacidad de los suscriptores de controlar su propia información. Evitar pérdidas financieras. El robo de identidad es un problema mundial. Dado que las huellas digitales se agregan en grandes bases de datos, los ladrones digitales pueden obtener información sobre grandes cantidades de personas, lo que facilita los delitos relacionados con la identidad. Los sistemas de autenticación de usuarios agregan a estas bases de datos detalles que quizás ya habíamos divulgado en otros contextos sin pensarlo, por ejemplo, cómo se llamaba su primera mascota. Cuando se vulnera una de estas bases de datos que contiene información agregada, es mucho más fácil que una persona malintencionada adopte la identidad de otras para obtener un beneficio económico o con otros fines. Incluso las huellas digitales de otras personas pueden llegar a afectar nuestra capacidad crediticia. Una persona regresó de su luna de miel y se encontró con que su límite de crédito había sido reducido de alrededor de $11,000 a $4,000. La empresa emisora de tarjeta de crédito explicó que otros clientes que utilizaron su tarjeta en los establecimientos donde usted compró recientemente tienen un historial de pagos deficiente. Sobre la base de este tipo de datos e inferencias, una empresa de servicios financieros podría dirigirnos hacia tarjetas de crédito con tasas de interés más elevadas y límites de crédito más bajos. Basándose en nuestras huellas digitales, una aseguradora podría negarse a ofrecernos cobertura o cobrarnos más por la misma. Preservar nuestra libertad. Nuestras huellas digitales también pueden afectar nuestra libertad de expresión y en algunos lugares incluso nuestra libertad y nuestro bienestar. Muchos gobiernos rutinariamente vigilan los sitios de las redes sociales, servicios de mensajería instantánea y foros de discusión.
y algunos llegan a detener a las personas a causa de las declaraciones políticas que realizan a través de estos medios. Se puede utilizar software de espionaje para interceptar las comunicaciones que realizan y reciben los activistas a favor de los derechos humanos. En algunos casos, esto ha llevado a situaciones de encarcelamiento y tortura. Recientemente, algunos usuarios de telefonía móvil en Kiev recibieron un mensaje de texto que decía: estimado abonado, usted ha sido identificado como participante de un disturbio masivo, enviado en base a la ubicación de sus dispositivos, más allá de dónde se encontraban en ese momento o qué estaban haciendo. Las acciones de las fuerzas del orden que se sustentan en este tipo de inferencias tienen un elevado riesgo de error y de injusticia. También hay formas de libertad menos amplias. Puede que nuestra libertad de acceder a la información se vea limitada en función de supuestos acerca de dónde nos encontramos, de nuevo, utilizando datos de nuestras huellas digitales que pueden o no ser fiables. Imaginemos un instante que a causa de nuestras actividades en línea, nuestra reputación se viera manchada, nuestros detalles íntimos se difundieran por todo el mundo, que fuéramos víctimas de una estafa o incluso que nos detuvieran y encarcelaran. Cualquiera de estas consecuencias sería devastadora, pero cuanto más vivimos en línea, más expuestos estamos a este tipo de riesgos. ¿Cómo se siente la gente al respecto? En una investigación realizada en India, el 40% de los encuestados dijo comprar en línea a través de redes Wi-Fi no seguras y aproximadamente el 20% reconoció que comparte sus contraseñas con otras personas. Por otra parte, una encuesta realizada en Malasia reveló que el 86% estaba preocupado porque las aplicaciones de los teléfonos móviles podrían estar recopilando información personal sin su permiso, y más de la mitad de las personas que manifestaron preocupación dijeron limitar el uso de aplicaciones. Entre los lectores del Wall Street Journal, un 60% expresó preocupación por la pérdida de privacidad en línea. La cifra correspondiente a los consumidores estadounidenses en general es de casi un 70%. La percepción que tienen del riesgo las diferentes personas es muy variable. Sin embargo, creemos que es fundamental comprender cómo nuestras huellas digitales se relacionan con nuestra privacidad y nuestra seguridad, y qué podemos hacer al respecto. Si desea ver tutoriales y obtener sugerencias sobre cómo gestionar sus huellas digitales, visite www.internetsociety.org/footprint. Haga clic en cómo puedo gestionar mis huellas digitales. En los otros enlaces incluidos en esta página, encontrará más información y consejos prácticos sobre el tema. Privacidad digital. Es el contenido de la información que un determinado usuario posee a la hora de conectarse a la red. La privacidad puede implicar información de identificación personal o información no personal, como el comportamiento de un visitante a un sitio web. La información de identificación personal se refiere a cualquier dato que pueda usarse para identificar a un individuo. Aspectos importantes sobre la privacidad digital. Tenemos el rastreo, observadores intermediarios, espionaje, retención de datos, análisis de tráfico, proveedores de Internet, motores de búsqueda, redes sociales y geolocalización. La prevención del ciberbullying y del sexting. El ciberbullying es el uso de medios de comunicación digital, como la internet y mensajes de texto, para hacer que otra persona se moleste, se sienta triste o tenga miedo, y usualmente de forma repetida. Algunos ejemplos de ciberbullying son enviar mensajes instantáneos de un chat para herir a una persona, publicar fotos o videos vergonzosos en las redes sociales y crear rumores en línea. Consejos para prevenir el ciberbullying. Comunicarse de forma apropiada, mantener en privado la información personal, respetar a los demás,
No mientas, no robes ni hagas trampa. Apoyar a quien lo necesite. Reportar malos comportamientos. Sigue las reglas de tu familia. Piensa antes de publicar, enviar mensajes y compartir. Por otra parte, el sexting se refiere al envío de imágenes o videos de contenido sexual a través de smartphones o dispositivos electrónicos y se da de forma voluntaria. Una vez que ese contenido fue compartido, pasa a ser propiedad de la red. Consejos para prevenir el sexting. No accedas a chantajes. Evita contactar con desconocidos. Denuncia el sexting. No compartas información o fotografías comprometedoras. No envíes fotografías comprometedoras. Bloquea tus fotografías en las redes sociales. Difunde la información.